país. Vámonos con Ángel Verdugo. Ángel, buenos días. Muy buenos días, Pascal. Buenos días a quienes nos escucha en este momento. Pues no sé si pueda decirse buena noticia, no creo que lo sea, pero el barril de West Texas Intermediate se está vendiendo ahorita para entrega en mayo. Hoy es el último día para celebrar contratos para entrega en mayo a 2.60, una cosa así, de tal manera 2.60 positivos. Así es, sí. Por encima de cero, sí. Muy bien. Es decir, una variación de arriba de $38, los menos 37.63, de tal manera pues que si algunos piensan que esto ya cambió, la verdad es que no es así. El problema persiste, incluso el Brent está rondando la vecindad de los $20, algo inusitado para un petróleo como el Brent. De tal manera pues que adelantar vísperas no creo que sea lo más recomendable, Pascal. Las cosas, como ya se explicó, incluso tú en tu bitácora diste una excelente explicación sobre este fenómeno o esta parte del proceso de almacenamiento en esta pequeña ciudad o área de Oklahoma. Cushing, Oklahoma. Sin embargo, tú no puedes, como industria petrolera, inventar capacidad de almacenamiento de la noche a la mañana. No, pues no. Y en México tenemos muy poca, ¿no? Así es. Nosotros tenemos una gran debilidad estructural. No tenemos capacidad para almacenar gasolinas más allá de 2-3 días. Incluso hubo una ley que se aprobó hace 2 o 3 años donde a los distribuidores se les obliga a generar una capacidad, etcétera, etcétera, cosa que no ha sucedido y en las condiciones actuales veo más difícil que se cumpla con eso que ahí se establece. La otra cosa, Pascal, es que en tanto sigan sobrando millones de barriles extraídos, la situación va a continuar. ¿Cuántos son los millones que sobran? Pues unos hablan de 25, otros de 30, otros de 35, pero al final de cuentas es demasiado petróleo el que sobra y los recortes acordados en esta reunión de la OPEP, entrarían a operar a partir del primer día de mayo. Es decir, todavía tenemos 10 días donde se seguirá extrayendo petróleo. No obstante, la OPEP está viendo la posibilidad de adelantar esos recortes y elevar los montos. Pero hágase lo que se haga, Pascal, la industria petrolera está tocada de una manera grave, podríamos asegurar. Si bien habrá una recuperación a largo plazo, pero no olvidemos que esto no es nuevo en la historia, Pascal. El paso de un combustible al otro ha traído disrupciones o rompimientos. Cuando se pasó de la leña al carbón, del carbón a los combustibles fósiles, etcétera, siempre se ha dado este tipo de fenómenos. Eso no quiere decir que hoy, que hace muchísimos años, siglos, pasó la época del carbón, pues nadie deje de usar el carbón para preparar bien como se debe una carne asada. Pues, sin embargo, no es el insumo fundamental para producir energía. Hoy es el petróleo, quizá estemos asistiendo, Pascal, a un cambio de era, que puede durar este cambio 30, 40 o más años, pero al final de cuentas está cantado el paso de una era del combustible fósil por excelencia, que es el petróleo, a nuevas formas de energía. Ya venía, ¿no? ¿Tú crees que esto va a servir para acelerar el cambio de paradigma? Es posible que se dé una aceleración, Pascal. Sin embargo, piensa tú en una región como África, por ejemplo. Uh-huh. África, con sus 1.250 millones de habitantes, 54 países, alguien utiliza ese argumento, esas cifras, y dice, eso quiere decir que hay menos obstáculos, de tal manera que más rápidamente se incorporará a la modernidad, entre comillas, energética. Sin embargo, hay otros que ven las cosas a la inversa, Pascal. Dicen, ese escaso nivel de desarrollo es
estimulador de una mentalidad conservadora, de atraso, por la falta de educación, falta de instituciones de investigación, etcétera, etcétera, de tal manera que tomemos la posición que querramos frente a esos 1.250 millones de habitantes, que se piensa que serán más de 2.000 millones para el año 2050. Es evidente, Pascal, que África será todavía un espacio económico, social, político, donde los combustibles fósiles seguirán teniendo una presencia quizá mayor que en los países más avanzados o de economías avanzadas. El problema, Pascal, creo yo que está en países como el nuestro, que estamos entre azul y buenas noches, soñando con vivir del petróleo en una actitud ahistórica o antihistórica que está más fundamentada en clichés y en prejuicios ideológicos que en la objetividad analítica. El presidente ayer prácticamente hace ver este precio de menos $2.37 a que se cotizó la mezcla mexicana como parte de una conjura de no sé quiénes, pero así lo hace ver esta hazaña con que atacaron a la industria, etcétera, etcétera. Y dice uno, no habrá alguien que le explique al presidente que esto es de una profundidad y de una profunda diferencia con esos juicios maniqueos que él expresa. O sea, no hay una conjura de unos malos que quieren acabar con los buenos mexicanos. No funciona el mercado del petróleo de esa manera, Pascal. Y cuando el presidente hace gala de un esquema analítico como ese, propio de los años 70 del siglo pasado, las cosas no van bien, Pascal. Además, este intento que yo no le encuentro explicación alguna de violentar la vida normal del poder legislativo en aras de aprobar una ley de amnistía, Pascal, que como está planteada, si empieza a aplicarse o a resolver los primeros casos en 2-3 meses, va a ser muy rápido, Pascal. Es decir, en primer lugar, porque es una ley, debe ser aprobada por el Congreso de la Unión, cosa que se logró, pero ayer ese espectáculo grotesco, autoritario, casi de militares golpistas en América del Sur, lo que vimos ayer en el Senado de la República, y un desprecio para la posibilidad mínima siquiera, Pascal, de ver cómo se arma un proyecto o un programa para apoyar a las pequeñas empresas, a las medianas y microempresas, para apoyar algún mecanismo para llevarles un ingreso parcial del que recibían antes a millones de trabajadores en la informalidad. Nada, solamente el capricho del presidente, la amnistía. Pero lo peor, Pascal, estamos hablando de una amnistía en el orden federal, Pascal. Escasamente, mira, cuando uno tiene acceso a las estadísticas de la reclusión, encuentra que menos del 10% de los reclusos, Pascal, provienen del fuero federal. El 90% son reclusos del orden común. Es decir, que cada legislatura local debería aprobar una ley de amnistía espejo. En las condiciones actuales, esperar que eso suceda, generar un espacio burocrático para analizar caso por caso, determinar, etcétera. La verdad es que aquí sí, Pascal, no encuentro explicación racional alguna para violentar la esencia del Parlamento, que es respeto al diverso, escucharlo, etcétera, en aras de aprobar algo cuyo efecto práctico es casi nulo en estos momentos y en los meses por venir. Estoy realmente confundido en esa forma de ver la situación por parte del presidente. Es decir, si había si tenía que reunirse el Congreso, el Senado en este caso, pues tendría que haber sido con una agenda más amplia. Totalmente, y sobre todo, deja tú la amplitud, Pascal.
la urgencia. la pertinencia a la situación actual. Eso es lo peligroso. Sí. Es decir, luego la declaración del presidente hoy en la mañanera, los pobres no tienen de qué preocuparse. Señor presidente, con todo respeto, quienes más están ya preocupados, deja tú pedirles a futuro, quienes hoy están preocupados por el impacto que están teniendo en sus vidas diarias, cotidianas, estas últimas 4 semanas, Pascal, no solo son los pobres, sino clase media, clase media baja, Pascal, que estamos hablando de decenas de millones de mexicanos, y que el presidente les diga, los pobres no tienen por qué preocuparse, porque vamos a apoyar al 70% de la población, tenemos recursos guardados a 90 millones de mexicanos, Pascal. Cuando el presidente se molesta porque alguno de los carteles del narcotráfico está repartiendo despensas. Es decir, esto, Pascal, lo acepto, es de locos. Pero en fin, al mal tiempo, buena cara, decía mi señor padre. Así es que a seguirle, Pascal, y nos hablamos mañana. Ángel, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Gracias a ti, un abrazo. Gracias, Ángel Verdugo.